Regresamos a Miami, Florida, con Eladio José Armesto, presidente de la Liga Demócrata de Florida en los Estados Unidos, una organización que rechaza el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Eladio, es evidente que es un tema que genera controversia. En este momento nuestras cuentas de Twitter están a reventar. Tenemos opiniones a favor y en contra de esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional en Colombia. Quienes se oponen a esto hablan de un activismo judicial, hablan que esta decisión no debió ser tomada por los jueces, sino por el Congreso. ¿Usted qué opinión tiene sobre esto, teniendo en cuenta que en otros países la decisión de hacer este cambio legal ha sido tomada precisamente por los congresos y no por las Cortes Constitucionales como sucedió acá en Colombia? También las Cortes. Sí, de parte y parte. Hello, ¿me toca a mí? Sí, Eladio, es con usted. Le preguntaba precisamente sobre esa diferencia que hay en que la decisión la tome un juez o la tome el Congreso. Bueno, obviamente que los jueces son más fáciles de sobornar porque son menos. El Congreso es más difícil porque son más. Y el hecho es de que esto es una decisión que no es constitucional, es una decisión de tema legislativo que los congresistas son los que tienen la potestad, la autoridad para poder decidir. Pero de hecho, la Corte de Derechos Humanos de Europa hace 2 años atrás dictó que el matrimonio entre personas del mismo sexo, al igual que el matrimonio entre diversas personas, más de 2 personas, o matrimonio entre un padre y una hija, un abuelo y una nieta, no son derechos humanos, no es una cuestión de derecho civil, porque los derechos no se fundamentan sobre una elección de comportamiento sexual alegada. Los derechos se fundamentan sobre la humanidad y la dignidad de la persona, cosa que no se ha hecho en este momento, en este caso, y se ha socavado la igualdad de los ciudadanos colombianos. De hecho, lo que estas personas han impuesto es un matrimonio anti-igualitario, porque matrimonio igualitario es lo que había antes, cuando todos los colombianos podían casarse bajo las mismas condiciones y términos, no como ahora que han hecho términos y condiciones especiales para 2 hombres o para 2 mujeres. El día de mañana van a querer hacer condiciones especiales para un hombre que quiera casarse con un hermano o un abuelo que quiera casarse con un nieto, o una persona que se quiera casar con un gato o con un perro. El hecho es de que 2 hombres y 2 mujeres nunca han podido fundar una familia, nunca han podido fundar una sociedad, nunca han podido fundar una nación ni una civilización. Eso es un hecho histórico y tratar de negarlo es tapar el sol con un dedo. Por otra parte, es importante señalar que la palabra homofóbico es un término peyorativo, irrespetuoso, es un término cargado de odio y de veneno para justificar la violencia contra todos los que estamos en desacuerdo con un comportamiento sexual biológicamente aberrado y anatómicamente incorrecto. Angélica, su opinión. Lo primero, Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó esta decisión el año pasado. ¿En serio vamos a creer que esto es un tema de comprarlo? Estados Unidos, España, Argentina, Holanda, somos ya 24 países los que decimos, todos los ciudadanos, hombres y mujeres, sin importar cómo piensan políticamente, qué credo tienen, de qué color son, si son altos, bajitos, gordos, pobres, ricos, son iguales. ¿No? Que esto es una conquista de la democracia. Un dato importante de televidentes, el matrimonio igualitario no es obligatorio. Si usted no está de acuerdo, no se case, tranquilo. Es un matrimonio, es un contrato civil para proteger las familias de las personas que en plena dignidad y autonomía deciden unir su vida. ¿Cuál es la base del matrimonio? El señor Eladio cree que son los genitales y el sexo. Ese es un componente vital e importante. Pero la base del matrimonio es la decisión adulta, autónoma, responsable de compartir y de ayudar al otro en las buenas y en las malas. Y eso no pasa pues por esa obsesión que tiene el señor con lo anatómico. El Congreso de Colombia. En el Congreso operó un bloqueo institucional. ¿Qué es eso? Un tapón. Durante 16 años, desde el 99 hasta el 2015, se presentó no 1 ni 2,
19 proyectos de ley que buscaban regular los derechos de las parejas del mismo sexo. La Corte Constitucional tuvo la prueba que más de la mitad de esos proyectos nunca se discutieron. Sabe que ni siquiera se presentaba la ponencia, que es la versión para que los demás congresistas la estudien, sino que se quedaba archivada, guardada en una mesa, y ese bloqueo era el que impedía la discusión democrática. Como los derechos de las personas, de los ciudadanos, no dependen del día que los señores congresistas quieran hacer su trabajo, se pudo sostener con el precedente judicial que el doctor Arrubla, que es un maestro en Derecho, nos podrá explicar mejor, se reiteró las decisiones anteriores de protección a todas las familias. Esa abuelita que ha criado a sus nietos, esa mamá soltera, berraca, que madruga a trabajar, que se esfuerza por darle ejemplo a sus hijos, tiene la misma protección que la familia del señor Eladio si viviera en Colombia. No, que esto es un tema de dignidad que nos llena de orgullo en Colombia porque no tiene el misterio ni la obsesión sexual que tiene el señor, sino es un tema de derechos. Ahorita voy con Jaime Arrubla, reconocido jurista colombiano. Doctor Arrubla, ¿qué responde usted ante ese argumento que han presentado, inclusive en este momento llega a través de redes sociales de diferentes televidentes, que aseguran que esto de alguna forma es una imposición de un grupo de jueces reducidos a toda una sociedad? Voy a ir, antes de ir con usted, doctora Arrubla, le pregunto eso a Eladio José Armesto. ¿Usted considera eso, señor Armesto, que eso de alguna forma es la imposición del pensamiento de un grupo de jueces a lo que piensa el conjunto de la sociedad o lo que piensan supuestamente las mayorías de la sociedad? Señor Armesto. Los representantes genuinos del pueblo son ¿Los qué? son los congresistas, no los jueces. Los jueces no han sido electos por nadie para hacer las leyes de un país. Son los congresistas los que han sido, o sea, la rama legislativa, la que le toca ese poder. Luego entonces ha sido una usurpación de poderes por parte de la Corte Suprema. Aquí por estos 6 jueces, es una usurpación y es una violación de los derechos del pueblo colombiano. Por otra parte, es importante volver a recalcar que la discriminación es el trato desigual a lo que es igual, o el trato desigual a lo que es igual. Los hombres, dos hombres y 2 mujeres no igualan a una pareja ortosexual. Por lo tanto, no existe discriminación alguna. Esto de decir de que están protegiendo al pueblo es un sofisma, es verdaderamente una falta de respeto a la inteligencia de los colombianos, que haya una persona que demuestre tan poca sensatez al hablar. Y por otra parte, tenemos que recordar que lo que diferencia el matrimonio de cualquier otra relación humana, del amor de hermanos, del amor de amigos, lo que diferencia al matrimonio de cualquier otra relación humana es el sexo. Es el hecho de que dentro del matrimonio se realice un acto sexual, y 2 hombres y 2 mujeres no pueden realizar un acto sexual. Por eso es que el matrimonio nunca se le ha reconocido a 2 hombres o a 2 mujeres, porque el sexo es lo que define y lo que diferencia y lo que distingue el matrimonio de cualquier otra relación humana. Señor Jaime Arrubla, voy con usted ahora sí de Medellín. ¿Qué opina usted de ese argumento que han defendido quienes se oponen a esta decisión de la Corte Constitucional, en la cual aseguran que esto es una imposición para unas mayorías en una sociedad que no están de acuerdo con este matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, y que es una decisión que están tomando un grupo de jueces que no son más de 9 personas? A ver, lo que pasa es que tenemos una Corte Constitucional y, de acuerdo con nuestra Carta Política, que fue elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente, donde se supone que estaba representado todo el pueblo, decidimos todos los colombianos que a esa Corte Constitucional la investíamos del poder de interpretar la Constitución. O sea que no se trata, con todo respeto,
para los que piensan en contrario de un arrebato de competencias, ni que la Corte Constitucional se esté tomando competencias que no tiene. Es su función interpretar la Constitución. Por eso decía yo, esperemos a ver cuál va a ser la sentencia, que no la conocemos. Veamos cuáles van a ser los argumentos que la Corte va a traer para decir que el matrimonio no tiene que ser entre hombre y mujer, como dice la Constitución, sino que puede ser entre parejas del mismo sexo. Yo creo que van a utilizar el argumento de una ponderación de principios, porque en la Constitución también está el principio a la no discriminación y hay toda una evolución jurisprudencial. Esto hay que mirarlo, observarlo con respeto. Yo creo que estamos ya en Colombia muy avanzados para pensar que la homosexualidad es una enfermedad, como piensan otros. Eso es un estado de la persona y es un estado que no tiene nada de anormalidad. Que en la familia puede ser de un solo padre y de un solo madre. O sea, los viudos no tenemos familia. Claro que tenemos familia. Somos nosotros y somos nuestros hijos. Y la familia también puede ser extendida. Y si una familia de esas va a albergar la posibilidad de que niños sin hogar puedan tener unos nuevos padres o una familia, bienvenidos. Yo creo que estamos llenos de prejuicios religiosos. Hay que respetar los credos religiosos. Yo los respeto profundamente, también los tengo, pero también hay que respetar a la sociedad. Y hay que respetar que no se discrimine. Yo creo que la Corte Constitucional colombiana ha venido haciendo importantes avances y este puede ser uno de ellos. Yo me reservo la crítica al fundamento que la Corte tenga para cuando conozca su argumento. Yo no puedo venir ahora a decir que es que están usurpando, porque todavía no conozco cuál va a ser su argumentación. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. Voy a leer antes algunas opiniones que continúan llegando a través de nuestras cuentas de Twitter. Les estamos preguntando a ustedes su opinión acerca de esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional. Legalizan el matrimonio civil para parejas del mismo sexo. A esta hora Juan Esteban dice lo siguiente: a favor, amor es amor sin importar su género, raza, sexualidad o religión. Si los derechos no son para todos, no son derechos. Juan Camacho dice lo siguiente: esa decisión afecta sensiblemente valores morales y éticos colectivos. Se debe dilucidar mediante referéndum. Le damos una más, la de Carlos Andrés Caputo. Dice hasta ahora, es totalmente respetable y más si desean casarse, también se debe garantizar objeción de conciencia para notarios religiosos. Hacemos una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche.